Déjenme tomar un... Bueno, para- bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a tener una pequeña presentación del curso que vamos a realizar sobre Carl Smith, que va a tener como principal exponente al profesor Alberto Carrillo, que es catedrático actual de la UAP. Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Carrillo para que nos exponga un poco en qué va a consistir el seminario y cuáles van a ser las temáticas principales. Adelante, Bien, doctor. muchas gracias, Raúl. Y muchas gracias a todos por su interés. Bueno, el hecho clave es que Carl Schmitt es un pensador de la situación extrema. Él está en una tradición a la cual no pertenece solamente él, pero él piensa desde la situación límite, desde el conflicto. Y esta forma de pensar ha adquirido importancia en los últimos, por el hecho de que internamente en los países democráticos desarrollados, sobre todo Estados Unidos, hay una conflictividad creciente, como por el hecho de que en las relaciones internacionales se perfilaban ya conflictos que ahora se empezaron a manifestar de manera práctica con la invasión de Rusia a Ucrania. Son situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Después de los largos años de la paz americana, en especial después del término de la Guerra Fría, y pues este desarrollo de las democracias liberales, como lo contabiliza Fukuyama, el desarrollo del comercio internacional, el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio, el desarrollo de pues estas interconexiones económicas y de relaciones pacíficas entre diferentes países, aunque estos hayan tenido y sigan teniendo tendencias opuestas, parecía que nos enfilamos a un orden global, comercial, político, ético, por lo menos superficialmente. Pero, como decía yo, esta imagen se ha resquebrajado en los últimos años y especialmente con el conflicto de Ucrania. Aquí haría yo referencia a una escuela teórica y a una actitud de sentido común que le pone justamente atención al conflicto y que considera que el conflicto es algo que no se puede eliminar de las relaciones humanas, que no hay manera ni ética, ni organizativa, ni de administración estatal, ni internacional, ni de eliminar el conflicto. Esta escuela la podemos empezar que también decía yo, también tiene que ver con el sentido común, es en realidad una idea muy vieja. Piensen ustedes en el dicho latino, si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. En la novela de Ben-Hur hay una parte donde Baltasar le dice a Ben-Hur que deje la venganza en las manos de Dios. Y Ben-Hur no le contesta nada, pero para él murmura, piensa, Baltasar es un buen hombre, pero mientras no todos sean como él, hay que mantener afiladas las espadas. Vean, esto es muy interesante porque se hace referencia implícita al problema de un miedo, de un temor. No es que el que habla quiera agredir a nadie, sino el que habla en estos dos casos, de sentido común prácticamente, es alguien que se considera por lo menos potencialmente amenazado. Si uno quiere mantener la paz, pues en realidad hay que estar preparado porque alguien lo puede atacar aún. Bueno, estas ideas de sentido común que son antiquísimas, ¿verdad? Se han puesto en la discusión justamente con el asunto de Ucrania. Uno de los primeros textos importantes que se publicó y que fue el mismo día de la invasión rusa fue el del politólogo alemán Elfried Münkler,
cuyo título era lapidario, lacónico, pero justamente muy explícito. El título era en alemán Die Ukraine ist verloren. O sea, Ucrania está perdida. Ucrania no tiene salvación. Otra forma de ponerlo. Por supuesto que todos somos conscientes de que en los siguientes días hubo una gran discusión donde desde el lado occidental, o sea, del lado no prorruso o no neutral, se insistió mucho en que Rusia estaba rompiendo las reglas del orden internacional, del derecho internacional. Se insistía mucho en que atacaba a un Estado soberano, a un Estado libre, que estaba violentando con eso las tradiciones, o no las tradiciones, sino el derecho internacional. Y a eso, a los 2 o 3 días, el propio Münkler respondió. Bueno, lo que pasa es que hay dos escuelas de la geopolítica, del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Y una es la realista y otra es la normativista. Pero la realista ha sido expulsada. ¿Por qué? Pues dice cosas incómodas. No recuerdo si él lo dice, pero yo lo diría así, dice cosas incómodas. Y la cosa incómoda es que una cosa como el derecho internacional es, si todo derecho es a final de cuentas un acuerdo, es una fantasía jurídica, el derecho internacional lo es más aún. A nivel de derecho internacional, lo único que hay son tratados. Y esos tratados reflejan la correlación de fuerzas del momento. Pero cuando la correlación de fuerzas cambia, no tiene por qué mantenerse la vigencia de los tratados. Siempre es posible que alguien quiera acomodar las cosas, cambiar el equilibrio de acuerdo con una relación de fuerzas que considera más favorable, o antes de que la que ya existe le sea desfavorable, precaverse. Entonces, esta escuela de derecho, en términos internacionales, se llama la de las esferas de influencia. Y plantea justamente que los países... Occupy. No sé. Occupy. No sé. Que los países tienen diferentes condiciones de fuerza, de poder, y que hay más fuertes que de manera natural tienden a imponer su fuerza a los vecinos, incluso simplemente defendiéndolos, pasándolos a tener como estados clientes. Bueno, y estos países de mayor fuerza, de manera natural, tienen una esfera de influencia de la cual ellos son los hegemones, son la fuerza más importante. Ahora, por supuesto que esto no tiene nada que ver con el derecho, tiene un asunto de poder, de fuerza bruta. Ahí entra justamente Carl Schmitt. El capítulo 6 del librito, de este pequeño libro, El concepto de lo político, dice, déjenme, por aquí lo tengo más o menos, dice algo así, como que en el mundo no hay un gobierno mundial, sino que el mundo es un pluriverso. Si ustedes razonan un momento, se está recordando aquí, o hay una asociación clara con la nueva discusión acerca de las esferas de influencia, del mundo multipolar, del mundo con varios polos. Esta no es una discusión nueva, por supuesto. De hecho, en los últimos 3 años, por lo menos, ha habido artículos muy interesantes en Foreign Affairs, que alguien dice que es de la CIA, yo no lo sé, donde abiertamente se dice que Estados Unidos está en retroceso, que la paz americana ya no es posible y que Estados Unidos lo que tiene que hacer es reconocer ese hecho, cambiar su mentalidad y adaptarse de que hay esferas de influencia. Incluso hay un artículo que propone, ahorita no recuerdo el nombre del autor, que propone que hay 6, la de Norteamérica, donde está Estados Unidos y Canadá, y que por supuesto eso incluye a toda Latinoamérica, porque Latinoamérica pues no cuenta. Es el patio trasero de Estados Unidos, y estaría la esfera centroeuropea, o sea, la Comunidad Económica Europea, estaría Rusia, estaría China, estaría la India, y estaría esta parte de Asia, con Australia, Nueva Zelanda, tal vez Japón y Corea, y que esas serían las esferas de influencia, cada una con su hegemón, incluso por decidir, y que lo que hay que hacer es llegar a una convivencia donde pues cada hegemón resuelve lo que se hace en su esfera de influencia.
y que los demás no se meten en su esfera. Bueno, es el pluriverso del que habla Carl Schmitt. ¿Y de dónde surge esto? De que, como Carl Schmitt lo dice muy clara y repetidamente, no hay un Estado mundial, no hay un gobierno mundial, no hay la humanidad como una totalidad integral que esté en paz y cuyo único enemigo, o lo único que podría hacer que la humanidad se uniera contra un enemigo único y común, sería un ataque del exterior, como en la película del 4 de julio, ¿verdad? En todas las películas distópicas donde atacan a la Tierra se une y se ponen a pelear juntos los chinos, los rusos, los indios, los norteamericanos, a partir de que hay una amenaza externa. Bueno, eso lo dice, sin referirse al cine, lo dice Carl Schmitt. Bueno, esto es lo que en la teoría del realismo político, que es esta de las esferas de influencia, y que es la que, vamos a decir, le da un sentido más profundo a esta cuestión de que pues hay que cuidarse, ¿verdad? De que en realidad hay intereses contrapuestos y esos intereses contrapuestos no se pueden controlar, no puede uno controlarlos porque no hay un gobierno mundial, sino lo que hay son esferas de influencia. Es lo que en teoría política internacional, en geopolítica, se llama el realismo estructural. Hay varias versiones del realismo estructural. Todas las versiones del realismo, incluso los autores que no se consideran realistas, pero que plantean que en realidad hay la posibilidad latente del conflicto todo el tiempo y que entonces hay que examinar estas posibilidades y en todo caso actuar de acuerdo con esas posibilidades. El país subordinado pues tiene que buscarse un cliente, ¿verdad? Como trató de hacerlo Ucrania, ¿verdad? Como país subordinado de Rusia, trató de convertirse en cliente de Occidente y lo mismo pasó con Georgia, ¿verdad? Hace unos pocos años. Entonces, se busca o como hizo Cuba, con el acercamiento con la Unión Soviética, se busca un patrón y se convierte uno en Estado cliente. Es una posibilidad porque uno parte de que necesita uno protección, ¿verdad? Y si uno es un hegemón, pues busca una alianza y tener clientes, pero esas alianzas no son para siempre. Las alianzas siempre pueden cambiar. Entonces, en la teoría del realismo estructural, se plantea exactamente lo que dice Carl Schmitt, es que no hay un gobierno mundial. Hay otras versiones del realismo, por ejemplo, la que se remite al realismo clásico, a la naturaleza humana. El hombre no es bueno, cosa con la cual estaría de acuerdo Donoso, ¿verdad? Donoso Cortés, y que también rescataría a Carl Schmitt. Pero Carl Schmitt no argumenta así, sino argumenta desde el punto de vista que es imposible un gobierno mundial. Entonces, esta teoría del realismo estructural no es la del realismo clásico que plantea que el hombre es malo. Y como el hombre es malo, pues hay que defenderse, hay que precaverse. Y hay que tener las armas listas, porque si no, alguien se va a tratar de aprovechar de nosotros. Y entonces hay varias versiones del realismo, pero la de Carl Schmitt entra ahí. Y a mí me llama mucho la atención que en esta discusión que hay en Occidente sobre la teoría del realismo, no se menciona a Carl Schmitt. Es un antecedente muy viejo. De hecho, es casi tan viejo como los antecedentes occidentales que datan por ahí de 1916, una cosa así por el estilo, donde había teóricos que en utilizar la palabra de realismo discutían cuáles eran las perspectivas de los tratados de desarme, por ejemplo. Y ya había un pesimismo respecto de estos tratados, y fue como hasta la época de los 40 cuando aparecieron teorías que claramente decían que a final de cuentas una paz continuada era imposible y que había que ser realistas. Ahí entra Hans Morgenthau, por ejemplo. Después entró Mearsheimer, entra el propio Kissinger. Y esta gente que, sobre todo estos dos, Mearsheimer, hay otro que se llama Wertheim y Kissinger, han sido muy atacados desde Occidente, ¿verdad? Incluso he oído artículos donde se dice que cargan con el oprobio, ¿verdad? Bueno, ellos podemos distinguir entre la prescripción y la descripción. Y los que no están de acuerdo con la prescripción, pues pueden
decir que Kissinger es un desvergonzado. Por ejemplo, en México está Gastelum, que ataca muy fuertemente a Kissinger y que dice que es una pena que a sus 90, a sus casi 100 años venga a ser ese tipo, ¿verdad? Que está de acuerdo con Putin y bueno, de fan de Putin no lo baja, ¿verdad? Bueno, esa es una cosa, suponiendo que dé una propuesta política, y otra cosa que haga la descripción, y la descripción puede ser perfectamente válida. Por ejemplo, Kissinger dice, a nosotros nunca nos interesó tener a dos enemigos al mismo tiempo. O sea, no queríamos tener a Rusia y a China al mismo tiempo como enemigos, entonces tratamos de acercarnos a China para minimizar el riesgo de una confrontación en los dos casos. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es descripción o es prescripción? Esta línea divisoria clara entre descripción y prescripción en este caso se vuelve borrosa. Si yo estoy viendo que hay dos potencias que pueden entrar en conflicto conmigo, pues entonces, de manera puramente teórica, entra esta posibilidad, ¿verdad? El conflicto simultáneo. Y de ahí a la prescripción de que hay que tratar de evitarlo, pues hay un paso muy pequeño. Bueno, entonces esta gente, los representantes del realismo político, han tenido muy clara la dinámica del asunto de Ucrania. Dejemos la explicación de que si la OTAN se le fue a meter hasta la cocina a Rusia o lo que haya sido. El caso es que Rusia, por lo que sea, como dice Kissinger y lo dice Mersheimer, considera que lo de Ucrania es un riesgo para ellos y actúan en consecuencia. Hoy mismo acabo de leer un artículo de 2020 de Foreign Affairs, que es de marzo del 2020, que leyéndolo ahorita resulta premonitorio. Dice prácticamente todo lo que está pasando, todo lo que está pasando. Y dice que Estados Unidos cometería un error en esto y esto y esto y esto otro, y luego se refiere a otros casos en que Estados Unidos ha envalentonado a gente, a otros países, y a la hora de la hora Estados Unidos acaba en la actividad y los deja ahí. Se refiere al caso de Siria, donde Estados Unidos pensó que podía quitar a Bashar el-Assad, pero Putin pensó otra cosa y se metió Putin y acabaron perdiendo los gringos. Y hace un recuento de cómo Estados Unidos ha ido perdiendo en todos estos casos. Entonces, ese artículo de 2020 llama a reconocer las esferas de influencia. Y estamos en un mundo multipolar. Y Estados Unidos no puede imponer ni sus valores ni su dirección a todo el mundo. Y más vale que lo reconozcamos para que reorganicemos nuestras alianzas y veamos con quién nos podemos aliar, porque no todos los aliados son igualmente confiables. Él dice claramente, las alianzas no son eternas, y eso cualquiera lo sabe. Vean ustedes el problema que tienen ahorita un poco con Turquía, ¿verdad? Ahí en la OTAN. Entonces dice, hay que invertirle a los aliados que son realmente los serios, no estar metiendo a unos que son aliados y que no son tan aliados. Bueno, el artículo se los voy a pasar, resulta premonitorio, ¿verdad? De lo que está ocurriendo ahí. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto respecto del problema teórico de Carl Schmitt? Justamente en el concepto de lo político, Carl Schmitt hace una serie de consideraciones acerca del liberalismo, vamos a decirlo así, y de la política. Y él es muy crítico del liberalismo. Él tiene un aparato conceptual donde lo político es por definición la esfera del conflicto. Y la esfera del conflicto escrito con mayúsculas, del conflicto a muerte, no de cualquier conflicto, que por lo menos es la guerra, ¿verdad? Si no, es que la guerra civil. Voy a permitirme leer voy a hacer la traducción directamente porque en el libro en castellano, como no lo he leído en alemán, me cuesta más trabajo encontrarlo, ya lo tengo muy pensado en el libro en alemán, lo voy a traducir, por supuesto, del concepto de lo político, donde si analizamos estos dos párrafos, queda muy claro lo que está pensando Carl Schmitt. Dice en la primera, esta es en la página 61 de la edición del concepto de lo político en alemán, dice Carl Schmitt, el liberalismo ciertamente nunca ha negado de manera radical al Estado. Me salto un poco, dice, sino que simplemente ha tratado
de limitar lo político, el conflicto, desde la esfera de la ética y someterlo a lo económico. O sea, muchachos, no hagan olas, no alteren las cadenas de suministro, no alteren el comercio mundial, porque necesitamos hacer negocios. Y además, muchachos, no invadan Rusia, no invadan Ucrania, porque eso es feo, ¿no? Este es un país libre, hay las leyes internacionales, entonces pues no podemos invadir a Ucrania porque pues eso está mal, eso está mal. Bueno, es exactamente la posición liberal. Pensar que hay una ética universal que todo el mundo va a reconocer y con base en la cual se puede imponer limitaciones a la acción soberana de los estados, incluso contra otros estados soberanos. No es ético, como decían ahora en la guerra, que se cambie las fronteras de manera violenta. Bueno, como dice Münkler, esa escuela normativista parte de hacer una analogía con el mundo o con zonas del mundo como si fueran un estado soberano. Por supuesto que en México o en Estados Unidos o en Alemania o en Rusia hay un poder estatal único y uno no puede saltarse las leyes. Y entonces ahí sí, el salto de las leyes tiene consecuencias inmediatas y perentorias. Pero a nivel internacional eso no existe. Münkler lo dice muy claramente, todo este discurso del derecho internacional es una fantasía. Eso no existe. Es un acuerdo, es una convención. Bueno, y hago un pequeño señalamiento respecto al derecho nacional. Tenemos el caso de la ley del aborto en Estados Unidos. Ya la quitaron. Ya la quitaron. Y hay otra ley ahora. Entonces, no hay esta fantasía ya de la legalidad. Es más fácil de sostenerla en un campo nacional homogéneo. Pero aún ahí, esto cambia. En México también tuvimos una reforma educativa, llegó el nuevo gobierno y como dijo él, no dejó ni una coma, a pesar de que estaba en la Constitución. Entonces ahorita ya están muy preocupados en Estados Unidos porque a lo mejor le quitan sus derechos a los gays o sus derechos a no sé quién. Pues sí, es posible. Es posible. La ley es un acuerdo. Pero ahorita quiero volver a eso por el problema del concepto de lo político en Carl Schmitt, porque tiene estas dos dimensiones, la interna y la externa. Bueno, entonces, Schmitt es un enemigo radical del liberalismo porque piensa que el liberalismo no reconoce la realidad del conflicto y que todo el tiempo hace lo posible por eliminarlo, desde argumentos éticos hasta argumentos económicos. Bien, entonces lo que leí, la primera cuestión importante. Pero vean que esto combina muy bien con la argumentación que sacó Occidente contra Rusia. Y vamos a la segunda parte que está en la segunda cita que está en la página 71 del concepto de lo político, permítame. Y se me pasó compartir la página. No es tan importante porque está en alemán y no estoy pidiendo que la gente lea alemán, pero bueno, a ver. Dice Carl Schmitt, está en la página, empieza en realidad en la página 70. Voy a compartirlo porque bueno, puede resultar interesante de todos modos. Supongo que se ven el cursor, que lo ven mover. No veo yo nada. No está compartido pantalla, doctor. A ver, esperen. Perdón, es que la escogí, pero no la compartí. Se me olvidó. Ahí está, ahora sí ya, ¿no? Nada más podría pedir la palabra rápido, doctor. Sí. Si ven, el temporizador nos quedan 5 minutos. Igual cuando cierre, por favor, vuelvan a entrar al link. Esto va a quedar grabado y lo va a subir a redes sociales. Bien. Gracias. Bien, dice al final de la página 70, dice Carl Schmitt, el impulso ético y la objetividad económica materialista
se unen en cualquier expresión o están unidas en cualquier expresión liberal típica y le dan a cualquier concepto político un aspecto alterado o cambiado. Así, el concepto político de la lucha en el pensamiento liberal se convierte, déjenme verlo bien hasta el último, pero bueno, la idea es que se convierta, ¿verdad? El concepto de la lucha, en el caso económico, se convierte en el concepto de la competencia. Y en el lado espiritual, se convierte en el concepto de la discusión. Bien, la política adquiere un prisma liberal. Entonces, en vez de lucha, lo que tenemos es, en términos económicos, competencia. Y en términos espirituales, la discusión. En el lugar de una distinción clara de los dos estados diferentes de la guerra y de la paz, entra la dinámica eterna la dinámica de una competencia eterna y de una discusión eterna. El Estado se convierte en sociedad y bueno, eso está asociado a una idea ideológica humanitaria de la humanidad y por el otro lado se convierte en una unidad económica técnica de un sistema unitario de producción y mercancía, de producción y mercadeo. Bueno, creo que estos dos fragmentos muestran muy claramente cuál es el problema de Carl Schmitt con lo político, perdón, con el liberalismo. Se refiere a lo que Carl Schmitt llama después las despolitizaciones y las neutralizaciones. Él entiende la política como el área del conflicto, si no permanente, por lo menos potencialmente abierto todo el tiempo. Y entonces dice con razón que el liberalismo lo que ha tratado es de neutralizar la política, convirtiéndola en competencia y discusión. En el texto sobre la teología política, cita a Donoso Cortés, donde dice que la burguesía es la clase discutidora, ¿verdad? Y hace una serie de aseveraciones muy cáusticas, ¿verdad? Sobre la tendencia de la burguesía a discutir, que con todos quiere discutir, con nadie se quiere pelear, quiere discutir con los monárquicos, quiere discutir con los anarquistas, quiere discutir con todo el mundo quiere pelear, a todo lo quiere llevar a un contrapeso parlamentario. Me faltó esa parte y no sé por qué no quedó, también lo tenía, pero bueno. Entonces la discusión se lleva a una institucionalidad que son los contrapesos parlamentarios, por supuesto, ¿verdad? La democracia representativa, y llega a hacer la observación muy cáustica de que si por la burguesía fuera, lo que haría sería formar una comisión parlamentaria para discutir si juzgan a Barrabás o si juzgan a Cristo, ¿verdad? Que es lo que hubiera hecho la burguesía, hacer una discusión parlamentaria, una comisión que discutiera el asunto y lo resolviera en alguna ocasión, si es que la discusión acababa porque la burguesía quiere la discusión eterna. Todo con tal de que no se llegue, que la sangre no llegue al río. Bueno, está clarísimo que un pensador que tiene estas ideas es muy disruptivo y ahí tenemos que pasar. Lo que pasa es que ya estoy un poco preocupado por el asunto del tiempo. Esperemos que no se acabe, si se acaba lo retomo. El concepto de lo político, que es lo que tenemos que discutir en el curso esencialmente. El concepto de lo político es la situación, o lleva a definir lo político como aquella situación en la que queda claramente definido el amigo y el enemigo. Que claro, eso significa grupos. No se trata de cuestiones personales o individuales. Y lo más interesante del asunto es que esa enemistad no es estética, no es económica, no es moral. Dice Carl Schmitt, el enemigo puede ser bello estéticamente, el enemigo puede ser ventajoso económicamente, el enemigo puede ser moralmente bondadoso, y sin embargo es el enemigo. ¿Y qué es el enemigo? Quiere decir